Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Qué tienen en común Camelot, Tron, Macondo, Wonderland, Jonathan Pagua? ¿Por qué los escritores tienen esta necesidad de crear sitios ficticios? ¿Cómo contribuye esto a la literatura? ¿Sigue siendo un recurso narrativo interesante hoy en esta era de la información o ya es obsoleto? Bueno, vamos a conversar sobre este y otros temas, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. También los invitamos a suscribirse al canal, a compartir el contenido y, bien importante, a comentar para conocer sus opiniones. Respecto de la geografía imaginaria o de lo geográfico y ficcional, se ha escrito y se ha dicho mucho. Ciertamente, buena parte de las historias más célebres han ocurrido en estos lugares ficticios. Esto ha tenido también razones, por supuesto, de índole estética, de índole creativa, de índole personal para protegerse de la censura en el poder, para realizar ciertas censuras en determinadas épocas. Era necesario trasladarse a un lugar ficticio, ¿no? Más o menos un poco como ciertos malabarismos que se hacen ahora para evitar la censura en otros, digamos, en redes sociales o algo. En ese momento había pues que generar un espacio inexistente para poder hacer esa crítica. También en el universo de la obra era necesario para el desarrollo de la obra ese entorno. Vamos a hablar de algunos ejemplos bastante conocidos bien por todos. Por ejemplo, Camelot es un reino casi que mítico, ¿no? Del rey Arturo, ¿no? Todos conocemos esta historia de la espada en la piedra y demás, y de la mesa redonda, ¿cierto? Algunos han tratado de situarlo en distintos lugares de Inglaterra, pero ciertamente aparece en un poema en el siglo XII, en el poema Lancelot, y de allí, este sitio, Camelot, donde pues impera la igualdad y la justicia, ha sido un símbolo precisamente de esto en diferentes narrativas. Lilliput, por su parte, em, este también lugar muy interesante descrito en Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, es un lugar donde los liliputienses son habitantes que no miden sino 15 centímetros, viven en un lugar de una medida más o menos de 170 metros en general y tienen unas costumbres muy organizadas. Y allí, tanto en el reino de Lilliput como en el reino de los Howims, no sé cómo se pronuncia porque es bastante complicado, ¿no? Pero estos seres, básicamente, de uno de los viajes de Gulliver son caballos, que a su vez, caballos inteligentes, benévolos, que gobiernan la sociedad con base en la razón, y a su vez gobiernan sobre unas bestias de apariencia humanoide llamadas Yahoos. Así, Yahoo como el, el buscador, bueno, no sé qué nos habrán querido decir con eso, pero así aparecen en la obra de Jonathan Swift, en los viajes de Gulliver. Entonces hay una satirización de la sociedad, tanto, sobre todo en la parte de estos caballos que domestican y gobiernan, por así decirlo, a los seres humanos. Utopía de Tomás Moro, ¿no? Es una isla, ¿cierto? Donde se gobierna por principios absolutamente democráticos, hay elecciones, no hay persecución religiosa, tampoco existe la propiedad privada, su capital es Amarauta y se construye en medio de un momento de mucha tensión, esta América recién descubierta, sigue la persecución religiosa y política en Europa, de modo que Tomás Moro, para evitar las consecuencias negativas de las críticas que él hacía, entonces lo sitúa pues en esta isla pues, precisamente ahí viene el término utopía, precisamente como algo paradisiaco o algo maravilloso, pero que literalmente significa en ninguna parte, pues por no se da, es precisamente un ideal. Wonderland o el País de las Maravillas, bueno, pues todos conocemos y hemos visto en caricaturas y adaptaciones de esta obra de Lewis Carroll, ¿no? Algunos inclusive le atribuyen un significado ocultista y demás, pero en lo estrictamente literario vemos que esta niña pues llega a
llega Alicia, llega a este reino, ¿no? Que está gobernado, pues, básicamente por los reyes de la baraja, siendo los más importantes, los reyes de corazones, ¿cierto? Y hay animales que hablan y hay una serie de incoherencias. Por eso tal vez le han tratado de atribuir un simbolismo más profundo a lo que sucede en Wonderland. Otros lugares, por ejemplo, dos que son, pues, hemos tenido hablado un poco de esos autores acá en el canal, que son Yognatapagua, que es que refleja el microcosmos sureño de la época y aparece pues en las obras de Faulkner, ¿no? Muchos de los biógrafos y de los críticos literarios pues dicen que Yognatapagua y su capital Jefferson corresponden a Mississippi y al estado de Mississippi y a la ciudad de Lafayette, realmente. Pero en la ficción de Faulkner tiene una función. Pasa algo muy similar con el Macondo de García Márquez, ¿cierto? Que comienza siendo una aldea de unas pocas casas y después se va viendo cómo se tiene un desarrollo y que refleja mucho lo del Caribe. Digamos acá, no sé cómo será en sus países, pero refleja mucho lo del Caribe, muchas veces en oposición, digamos, en este caso, em, digamos, la centralidad o la mentalidad central andina. Es uno de los conflictos que hay allí. Tron, lógicamente hablamos también un poco acá de este lugar creado por Borges, que es un lugar metaliterario, es decir, es un lugar construido por una sociedad secreta que va dándole a ese universo sus pesos, su medida, su dimensión, su filosofía, de Tron Ukbar Orbis Tertius, este gran texto de Borges, y que termina convirtiéndose influyendo sobre la realidad. También tenemos, por ejemplo, a Comala, pueblo fantasma, que existe realmente un Comala en México, en el estado de Colima, si no estoy mal, pero se dice que es una especie de reinvención, em, así como se dice en el caso de Faulkner, sino que únicamente Juan Rulfo toma el nombre, pero que los elementos que más y además que lógicamente sabemos pues que es un espacio para recrear la ficción de Pedro Páramo, este lugar fantasmal, fantasmagórico, literalmente, ¿no? Habitado por muertos, pero que ciertas características geográficas y el clima y todo lo demás tienen que ver con el lugar donde Rulfo se crió. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que hay una serie de motivos por los cuales los escritores van tomando estos lugares. Entonces ya entendemos que puede ser por la misma necesidad de desarrollar la obra, por ejemplo, en un lugar como Macondo, ¿cierto? Para enfocarlo lo caribe, lo anfibio, cierta mentalidad, en un lugar como Comala, ¿cierto? Para retomar de pronto, por la geografía y las condiciones, recrear este pueblo espectral para hacer una metaficción de la literatura, como el caso de Tlón, para hacer crítica social, como el caso de Thomas More y Jonathan Swift. Entonces los escritores van generando estos lugares por esa razón. Ahora, hoy en día se pueden generar, todavía se pueden seguir generando y de hecho se generan, sobre todo mucho en la ciencia ficción y la literatura fantástica. Pero su función ha ido variando, lógicamente, por la expansión de ciertos canales, digamos, más visuales. Digamos que en ese momento, cuando se narraban esas cosas y no había medios audiovisuales, digamos que la atención del lector se centraba mucho más en esas descripciones de tipo fantástico que hoy en día se generan de otra manera, pero eso no significa que no se puedan seguir escribiendo de esta forma. Entonces sí es importante tenerlo en cuenta porque no ha perdido su actualidad como podría pensarse únicamente porque ahora se puedan hacer cosas por IA y demás, y paisajes, digamos, como se abusa mucho del término surrealistas, como salidos de un sueño, sino que también estos mundos siguen persistiendo por necesidad estética y creativa, no tanto ya por escapar de una censura, aunque bueno, en ciertos países, por motivos de orden religioso y demás, sí que podría ser una opción, pero en otros países no. Estos lugares han inspirado series, películas, videojuegos, toda una serie de derivados, ¿no? Y la literatura abre el camino a la construcción de universos. Recordemos que en el cómic se habla mucho del multiverso, pero esa noción ya venía desde antes.
la creación de estos mundos fantásticos que de alguna forma criticaban, pero en la mente del lector coexistían con el entorno. Entonces, estos universos, estos mundos, estos sitios literarios tienen unas características muy específicas requeridas para la obra y al mismo tiempo también requeridas por el autor, por algunos motivos de los cuales hemos enunciado acá. Pero bueno, por favor, cuéntanos, ¿qué otros lugares memorables, icónicos de la literatura podrías agregar a los que nos han faltado aquí? Que sabemos que nos han faltado muchísimos. ¿Has creado tú lugares también específicos, una geografía ficcional para desarrollar los personajes o la trama que estás trabajando? Por favor, déjanos saber. Invitamos a suscribirte al canal, comentar, compartir. Siempre es un gusto esta interacción con ustedes. No siendo más por el momento, nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.